No estaba grabando. Ok, entonces vamos a ir con almacenamiento. Perdón, terminamos con almacenamiento. Fíjense, en esta imagen se ve claramente cómo los utensilios deben de tener un lugar específico para el almacenaje. Y vean que están limpios, están en su lugar de uso. Y no solo esto, por ejemplo, los de mantenimiento también tenían todo su material en cajitas, donde ahí ponían, digamos, así como los doctores, los dentistas que tienen ahí como en su charola, todo el instrumental que van a utilizar para, no sé, para atenderte. Así los de mantenimiento tenían su cajita para, no sé, donde tenían las herramientas básicas para poder, no sé, arreglar una máquina. Entonces, Inge, ¿sí? no se ven las diapositivas. No, bueno, no se están proyectando, no se ven. Ah, muchas gracias. A ver, compartir. Gracias. Ya está. ¿Sí, verdad? Ok, entonces, después del almacenamiento, viene el control de las operaciones. Y aquí sí es muy importante, y sobre todo este control de operaciones le da mucho peso, o más bien agrega mucho costo a la producción, porque, por ejemplo, aquí pueden observar que hay sandía con pollo, ¿no? O también carne con verduras. Eso es lo que está completamente penado en la industria alimenticia. Pero no solo es eso, la contaminación cruzada se puede dar entre piezas, entre productos, entre modelos diferentes de productos. De lo que se trata aquí es que minimices el error, o como les decía, prevengas el error a lo máximo posible. Si tú metes aquí una sandía con un pollo, por ejemplo, puede mezclarse el olor o incluso el sabor, también los colores, ¿no? Si estamos hablando de partes de coches, por ejemplo, si tú metes no sé, una chapa de un modelo y luego metes la chapa del otro modelo, si no tomas las medidas adecuadas y las prevenciones que se requieren, pues vas a tener contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor mandes un producto que te están pidiendo a un lado diferente o a un cliente diferente del que te pidió, o que metas productos erróneos, y eso obviamente te ocasiona errores, o no sé, a lo mejor te impacta en tus indicadores. Ahorita ustedes ya vieron cómo en el Balance Scorecard, cómo afectan los indicadores. Es una manera de cómo administrar o cómo administran los gerentes. Entonces, algo tan sencillo como esto del control de operaciones puede hacer que no se cumplan esos objetivos. Entonces, ¿qué hacen? ¿O por qué les decía que se aumentan los costos? Porque cada vez que se va a cambiar de lote o se va a cambiar de producto o de modelo, lo que hacen es que se para la línea. Y no sé si ustedes tengan clara esa parte, pero cuando se para la línea, lo que va a generar es que pues obvio, le estás pagando a una persona por no estar haciendo nada, en teoría, o no estar produciendo, no estar agregando valor en su línea de proceso. Aparte de eso, todo lo que ocasiona el que estén sacando el producto, el que muevan los carritos o los patines, o si tienen que mover ¿cómo se llaman estos? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, todo lo que se tenga que utilizar para el transporte, acuérdense que el transporte dentro de un diagrama de operaciones es de las cuestiones que se deben de reducir o eliminar. Entonces, eso sigue incrementando el costo. Luego, el manejo del material también ocasiona que se pierda la calidad del producto. Entonces, nuevamente, agrega costo. Todo eso
Por eso les digo que en el control de operaciones y sobre todo el evitar la contaminación cruzada es un aumento de los costos de producción o de operaciones. Sin embargo, pues ahora la nueva tecnología, la nueva tendencia es que la línea de producción sea lo más flexible posible para que se puedan manejar distintos modelos al mismo tiempo y no haya esta contaminación cruzada. Lo importante para ustedes va a ser, o el reto para ustedes como generación es eso, asegurar que a pesar de que tengan que manejar muchos modelos, muchos lotes de producción al mismo tiempo, deban de eliminar o más bien mantener esa separación entre los lotes o entre los modelos o entre los productos. No sé, en el caso de la industria alimentaria, pues ya les decía aquí como el ejemplo, la carne y las verduras, o los genéticamente modificados y los que no. Por ejemplo, en cuanto a las bebidas, no puedes meter café, que es un sabor muy, muy fuerte, con un agua de, no sé, de lo que quieran, ¿no? De horchata o de limón o algo así. A lo mejor el limón sí es un poco más fuerte, eliminaría el sabor previo, pero para productos que son muy fuertes no se pueden mezclar. Entonces, por eso se elimina o se evita que, no sé, por ejemplo, en un envase que hayas tenido jabón y lo reutilices para, no sé, para aceite o para, no sé, para algo que vayas a utilizar en la operación, porque esas son malas prácticas. Eso te va a aumentar la posibilidad de que tú tengas una contaminación cruzada. Entonces, les decía, o sea, son cosas muy sencillas, muy básicas, pero que son fácilmente de que tú las olvides si no tienes esos hábitos. Es como casi como las 5 S, ¿no? Entonces, bueno, las fábricas deben de identificar las fases de operación, generar los procedimientos, lo que les decía, todas las buenas prácticas tienen una estrecha relación con los procedimientos, con todo lo que tiene que ver con la gestión de la calidad. Permítanme, se está descargando mi computadora. Entonces, otra vez, la supervisión de la aplicación pues tiene que ver con la estandarización, con asegurar que realmente se cumplan. La actualización de esos procedimientos pues nos va a dar pues asegurar que sí estamos haciendo bien las cosas. No sé si recuerdan algunos de sus compañeros que hizo la residencia el semestre pasado, hizo esa actualización de los procedimientos y lo que él comentaba es que pues estaban haciendo malas cosas y después de actualizar los procedimientos pues se mejoró en los indicadores. Por ejemplo, otra cosa muy importante, básica, que tiene que ver con metrología, es que todos los instrumentos de control deben de estar pues calibrados. Entonces, para asegurarnos que realmente pues estamos haciendo las mediciones correctas y que vamos a tomar decisiones, acuérdense, en base a datos y los datos que nos den, pues que sean confiables, ¿no? O sea, que realmente sepa yo o tenga la certeza de que al ver que algo se está saliendo de control es porque realmente se está saliendo de control, no es porque se midió mal. Entonces, bueno, les decía, todo, pues básicamente ustedes como ingenieros industriales van a estar en las operaciones, en cualquier departamento, prácticamente lo que les estos previos que hemos estado revisando son diferentes departamentos. Si ustedes observan, por ejemplo, instalaciones y áreas, sencillos, servicios tiene que ver con mantenimiento, almacenamiento tiene que ver con logística, control de operaciones tiene que ver con producción, control de materia prima tiene que ver con logística, control de envasado con producción. Entonces, las buenas prácticas pues se están aplicando en toda la empresa y varios son los involucrados y los responsables de que esas buenas prácticas se lleven a cabo. Entonces, les decía, esto en control de operaciones tiene que ver con producción. Entonces, bueno,
Por ejemplo, durante la fabricación de alimentos y bebidas deben de colocarse en mesas, estivas, tarimas, anaqueles y entrebaños. No sé, algo tan sencillo como que todo el producto que está en proceso o que pues ya es producto terminado, no puede estar a nivel de piso, no puede tocar el piso. Y esa es una mala práctica muy común dentro de las empresas. Los operadores, cuando no tienen los materiales suficientes o digamos que el apoyo suficiente de la administración, pues tienen que ver la manera en cómo producir lo más rápido posible. Entonces hay muchas ocasiones en las que ponen, no sé, sus caras, no sé, bolsas de producto o, no sé, se me ocurre ahorita el chilito que se utiliza para espolvorear un dulce, lo ponen a nivel de piso, o sea, lo ponen en contacto con el piso. ¿Y qué puede ocasionar eso? Algo tan sencillo como que te vaya un cabello en ese producto y después ese cabello termine en el producto, envasado en el producto terminado. Entonces, por eso son buenas prácticas. O sea, les decía, son cosas sencillas, lógicas, básicas, pero que se nos van de las manos. Y si se nos van de las manos, pues Dando clase. problemas. ¿Perdón? Ah, no. Entonces, les decía, siempre es eso, para reducir el riesgo. Y también para ello se utilizan, sobre todo en esta parte de operaciones, pues se utiliza procedimientos de inspección, calificación o elaboración. Por eso siempre está ahí la riña entre calidad y producción. ¿Por qué? Porque producción realiza, o más bien calidad libera o aprueba lo que producción realiza o califica lo que producción realiza. Entonces, pues obvio que a producción no le gusta que le regresen producto, que le detengan producto o cosas así. Pero sí, producción se pone las pilas y realmente aplica buenas prácticas. La verdad es que no, ni siquiera debería de necesitar gente que le esté inspeccionando, calificando o liberando su producto. O sea, también esa es una nueva tendencia, eliminar al personal de calidad y todo lo que tenga que ver con calidad lo tendría que hacer operaciones. Pero obviamente eso necesita de una gran, pues no sé, honestidad, confianza en el personal, pues ser madurez del personal y de la empresa sobre todo. Bueno, y vamos con control de materia prima. Los establecimientos que preparan o elaboran alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben de inspeccionar o clasificar sus materias primas antes de la producción o elaboración del producto. Porque en el caso de, por ejemplo, creo que, no sé si yo les puse el ejemplo de una ocasión que tuve un problema porque me llegó un lote de producto de salchichas, ya no estaban caducas, estaban bien, pero habían perdido su cadena de frío y se habían esponjado, o sea, estaban como echándose a perder. Si ese producto, bueno, y como fue, no se detuvo al inicio cuando se recibió, el problema fue que pues nosotros tuvimos que solventar ese problema. O sea que el proveedor no aceptó su error, sino que pues nos dijo que como ya lo habíamos recibido, él lo había entregado bien. Ese es uno de los problemas que pueden suceder. Y bueno, como dice muchos, ¿no? O sea, siempre en cuanto a materia prima, lo más importante, no sé si recuerdan, dentro de los principios básicos de la calidad, de los 8 principios, es tener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, precisamente por esta situación, por el control de la materia prima. Si nosotros tenemos buenas relaciones con los proveedores, vamos a asegurar que ellos estén comprometidos con nosotros y vamos a reducir al personal de inspección en la reciba de materia prima o en el recibo de materia prima y a lo mejor vamos a invertir con el proveedor, a hacer que la calidad de su producto sea mayor. O
sea más confiable y que nosotros podamos recibir un producto, una materia prima sin tener que estar haciendo tantas inspecciones. Entonces, eso, nuevamente les decía, son básicos de la industria y son buenas prácticas. Entonces, también debe de tener identificada toda su materia prima, excepto aquellas cuya identificación sea evidente. Por ejemplo, siempre que un producto sea detenido, pues debe de estar identificado. Y acuérdense, para eso se utilizan el semáforo, los colores diferentes, ¿no? Amarillo, rojo y verde, que quiere decir que el rojo está parado, el amarillo está todavía esperando una determinación y el verde es que puedes utilizarlo a diestra y siniestra. Entonces, algo básico como la identificación te puede ayudar a muchas cosas. ¿Recuerdan el término trazabilidad? Pues la identificación nos ayuda a eso, a la trazabilidad. Un operador no puede saber qué es lo que está metiendo a su línea de producción o a su máquina si esa materia prima que está utilizando no tiene identificación, no tiene un lote. Entonces, por eso es importante que se coloque un lote. Ahora, tú como jefe o como personal de calidad o como supervisor de producción o como director, no sé, como quieras, no vas a saber a quién llamarle la atención o a quién capacitar o a quién correr incluso o a quién aplicarle una penalización o a quién darle un bono si no sabes quién realizó algo, ya sea bueno o malo. Es algo tan sencillo como que si haces un examen y no le pones tu nombre, yo como profesor no voy a saber a quién ponerle esa calificación, ¿no? Entonces, ese es más o menos el principio del control de materia prima. Tú tienes que tener identificado claramente cuándo te llegó un producto, de quién es, pues, en qué condiciones llegó, si está libre para utilizarse, si está detenido, si ya se va a ir al desecho, lo que sea. Y recuerden, todo está ligado. Si, por ejemplo, en este caso, se va a la basura o se destruye, ¿hasta dónde llegó esa destrucción o digamos, en qué condiciones se destruyó ese producto? Por ejemplo, en el caso de producto caduco, no se puede desechar tan fácilmente. Se tiene que generar evidencia de cuándo lo desechas, dónde lo desechas o cómo lo destruiste, porque si no, eso genera un riesgo para los consumidores. Imagínate que alguien se encuentra de buenas a primeras un indigente, un producto de esos y se puede, no sé, puede generar algo que después digan que por tu producto se murió una persona o se intoxicó una persona o algo así. Entonces, por eso es importante el control de todo eso que tú vas generando. Las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible contaminación. Es decir, ir utilizando todo. Los residuos son de lo más difícil de realizar, de controlar, de utilizar, porque hay que irle siguiendo su trazabilidad, pero es importante que se utilicen. Prácticamente los de operaciones no les gusta utilizar los residuos, prefieren utilizar así como que, bueno, pues sí, no sé si para hacer un lote completo necesito, no sé, una tarima, pues mejor utilizo esa tarima a usar el restito de tarima que tengo y después empezar una nueva. Para ellos y para todos es más fácil. Sin embargo, esos restitos que se van quedando nos van a ocasionar mayores problemas después, porque imagínense, no es lo mismo el espacio que utiliza ese restito en el almacén al espacio que utiliza una tarima completa. Son muchas cuestiones en cuanto a control que a lo mejor ahorita no alcanzo a explicarles la dimensión de todo eso, pero es como les decía, es una buena práctica utilizar todos esos restitos hasta que se termine algo, empezar un nuevo producto, un nuevo lote. Claro,
todo esto también tiene mucho que ver, o para nosotros desde el lado calidad, pues es la mejor manera de realizar las cosas. Les decía, para producción no es tan flexible. Y aquí nuevamente les recuerdo, mientras más, ¿cómo decir? Ay, mientras más se tenga, ay, perdón. Aquí en este caso, mientras más buenas prácticas se utilicen, pues va a ser mucho mejor para la industria o para la empresa. Por ejemplo, aquí en este caso que dice no aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad, es básico, pero y eso casi son las novatadas, o sea, cuando entras a la empresa y te dicen, no, pues es que ya no hay producto, es que el cliente acaba de mandar esto, pues ya lo tenemos que utilizar aunque no se haya liberado, pues no es una buena práctica, y si lo aceptas, es bajo tu riesgo, es el riesgo que tú corres por utilizar algo pues que ya está, digamos que abierto, o que no está liberado, o que pues eso, no garantiza su integridad, y va sobre tu cabeza prácticamente. Entonces, bueno, bueno, esto es ya un poco más detalle de qué características debes de revisar para que tú puedas liberar un producto, por ejemplo, el envasado, la fecha de caducidad, la apariencia y el olor. Y algo muy importante que es de logística, que hay que asegurar las primeras entradas, primeras salidas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos con control de envasado. Los envases y recipientes que entran en contacto directo con la materia prima deben de estar protegidos de lluvia, o sea, no deben de constituir un factor de contaminación. Y aquí es algo, por ejemplo, interesante en el aspecto de que hay varios de sus compañeros que egresaron del TEC que trabajan en empresas donde se hacen corrugados, cajas o bolsas de polietileno que se utilizan para la industria alimenticia o para la farmacéutica o para la automotriz. Y todas ellas tienen ciertos requisitos básicos como estos, pero deben de, o sea, les constituyen un problema si no los llevan a cabo. Son tan sencillos como que pues no debe de ir un cabello o un material extraño dentro de una bolsa que se va a utilizar para sabritas, por ejemplo, o como que tampoco los cartones deben de llevar algún olor extraño, y que por eso pues surge toda la, digamos que mercadotecnia, todo el comercio enfocado a la calidad de ciertos sectores de la industria, como en este caso les decía, pues en el caso de la industria alimenticia. Entonces, pues no sé, o sea, el calzado, por ejemplo, también debe de tener un diseño, la ropa debe de tener un diseño que no constituya, nuevamente les decía, un factor de contaminación para el producto terminado o el producto en proceso. Aquí dice que los recipientes que contuvieron medicamentos, pues no deben de ser reutilizados, lo que les decía hace rato. El envasado debe hacerse en condiciones que se evite la contaminación del producto. Los reutilizables deben de ser de fácil limpieza para evitar la contaminación del producto. Y bueno, tomen en cuenta que un mal manejo del envase puede generar una contaminación. Y les voy a compartir una experiencia que yo tuve hace como unos 4 o 5 años. Mi esposo y yo compramos un lote de melaza, porque teníamos un proyecto de distribución de melaza. Y bueno, ya teníamos así como un cliente potencial que nos había pedido una cantidad importante, y ya teníamos la melaza envasada. Pero
tuvimos un problema. ¿Y cuál fue? Que en el momento en el que después de cierto tiempo que pasó, no sé, a lo mejor unos 2 meses de tiempo de vida de anaquel, es decir, que lo teníamos ahí almacenado, abrí uno de estos productos y vi que tenía como un poco de moho alrededor. Entonces, lo llevé a hacer pruebas. Y las pruebas me dieron como diagnóstico que el envase estaba contaminado, porque la melaza en sí, por el alto contenido de azúcar que tiene, es difícil que se contamine, pero se contaminó a partir del envase que tenía. Y pues eso obviamente, bueno, yo no me quise arriesgar a vender este producto así, y pues fue una pérdida para nosotros. Pero básicamente, o sea, vean la importancia que tiene el hecho de que un envase esté sanitizado, esté correctamente, digamos que liberado. En este caso, ese fue mi error, lo asumo y se los comparto precisamente por eso, porque para que vean ustedes que a partir de esa experiencia que yo tuve, y vean, o sea, yo ya tenía esa experiencia en la industria alimenticia y aún así cometí el error de enfocarme en otra cosa y de no, digamos que, supervisar el momento en el que se hizo el envasado. Entonces, bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Vamos bien? Bueno, el siguiente es el control de agua en contacto con los alimentos. En este caso, el control de agua es importante porque si el agua está contaminada, va a contaminar todo nuestro producto. También, pues el agua se utiliza para muchas cosas, no solo se agrega directamente al producto, sino también para la limpieza de toda la planta. Entonces, pues es ahí la importancia de saber de dónde viene, si es de pozo, quién es el proveedor, hacerle análisis microbiológicos, físicos y químicos cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí habla de coliformes totales y fecales, porque si, por ejemplo, no es el mismo riesgo que vas a correr si viene de un pozo en donde cualquier animalito puede ir y, no sé, orinarse o hacer sus necesidades básicas, a tenerlo de una pipa, que también no sabemos de dónde recolecta esa agua. Entonces, todo eso debe de tener un registro y un control, y las buenas prácticas te ayudan a definir cuáles son esos controles o esos registros. Luego, el mantenimiento y limpieza, pues ya habíamos hablado de esto, que todo el equipo debe estar limpio, desinfectado, deben de elegirse con proveedores que ya sean expertos en el área para saber de qué utilizar. Por ejemplo, en este caso, pues, en la contingencia, no vas a utilizar cloro para todas las cosas, ¿no? Hay cosas en las que, no sé, tu ropa, no le puedes echar cloro a tu ropa, pero sí le puedes echar alcohol cuando salgas, ¿no? Y cuando regreses. A tus zapatos sí le puedes echar cloro. Con tus manos, en lugar de echarle cloro o alcohol, pues mejor lávatelas, ¿no? O sea, hay cosas que vas a tener que ir clasificando, identificando de qué manera las vas a ir gestionando. Así pasa en el mantenimiento y limpieza de las máquinas en cualquier industria. Y es importante, es de lo básico también, la limpieza. Mientras nosotros mantengamos la limpieza de las máquinas y del equipo, vamos a tener menos problemas y menos inversión en el mantenimiento. Si nosotros hacemos que los operadores, cada vez que dejen su área, la dejan limpia, la dejan sin residuos, la dejan, no sé, acomodada, vamos a asegurar que estás, digamos que como que pasando la antorcha, ¿no? O sea, pasando esa palomita de la calidad, y eso nos va a garantizar que la línea no tenga que parar, porque sí hay una limpieza, porque no se atascan las máquinas, porque hay ahí producto embarrado, o porque hay producto que está siendo acumulado y que está ocasionando problemas en las líneas. Entonces, nuevamente, básicas,
son cuestiones de buenas prácticas, de manufactura. También es importante, por ejemplo, la limpieza, no en todos los lugares va a ser igual. Hay limpieza seca, hay limpieza húmeda controlada, y pues tenemos que revisar qué suministros vamos a necesitar. Por ejemplo, para una limpieza húmeda, pues vamos a utilizar agua, ¿no? Para una húmeda controlada, pues sí, a lo mejor vamos a utilizar agua y aire. Y para una limpieza seca, pues a lo mejor vamos a utilizar alcohol o vamos a utilizar también aire. Y para que ese aire esté realmente limpio y puro, pues necesitamos filtros de las unidades que manejan el aire o la generación de ese aire. Entonces, de acuerdo a todo, a la necesidad que tengamos, pues es el suministro que vamos a utilizar. Y bueno, vamos con control de plagas. Esto nuevamente es prevención. Y bueno, ustedes ya saben cómo hacer un programa anual. Por ejemplo, ya hicimos el programa anual de las auditorías. Pues en este caso también se hace un programa anual de control de plagas. Se hace o sea, hay maneras de gestionar las plagas. Una es antes de la fumigación, otra es después de la fumigación y otra es prevención de las plagas. Antes de la fumigación, toda la línea debe de detenerse, toda la planta debe de estar limpia. Por ejemplo, los lockers no deben de tener ya nada de producto o de, no sé, pertenencias de los trabajadores. No puede entrar nadie, porque depende, claro, del químico que se le va a echar al producto. Pues no debe de haber nada de producto fuera o desempacado. Después de la fumigación también debe de esperarse cierto tiempo. El proveedor te va a decir cuánto tiempo tienes que esperar antes de liberar tu línea de producción. También no se puede empezar a echar todo el producto así como así. Se tiene que volver a sanitizar todo, se tiene que liberar cada línea de producción, se tienen que hacer raspados para ver que no haya químicos ahí en la línea de producción. O sea, son muchas cosas que se tienen que hacer después de la fumigación. De hecho, también durante la fumigación, el proveedor debe de ir acompañado con personal de la empresa para que vayan en cada línea o en cada trampa donde se haya definido una estación de monitoreo de diferentes plagas, ya sean mosquitos, o sea, de cualquier plaga que vuele o de cualquier animal rastrero. Se ponen diferentes tipos de controles y esos controles se tienen que ir identificando. No sé, por ejemplo, una estación de ratas, ¿no? Un monitoreo de ratas. Ah, bueno, no sé, si son 10. Ah, pues se tiene que saber dónde están esas 10 distribuidas a lo largo de toda la planta. Y cada una de ellas se va anotando. Estación 1, no se encontró plaga. Estación 2, se encontró un ratón. Estación 3 no tiene nada. Estación 4 tiene heces de roedores. Estación 5 y así. Entonces, se va generando una estadística y se va a ver dónde está la incidencia mayor de plagas. A lo mejor ahorita estoy hablando de roedores, pero pueden haber insectos, pueden haber cucarachas, pueden haber así muchísimas cosas. Y dependiendo de esa plaga que exista, son las medidas que se deben de tocar como medidas, bueno, de control, en este caso si es que hay plaga, y si no de prevención. O sea, no sé, si no se encontró ninguna rata, pero se encontraron heces, entonces se tiene que prevenir para que no haya más heces, y se tiene que identificar la fuente, o sea, de dónde vienen esas ratas, qué es lo que le están llamando la atención a esas ratas, o no se está limpiando bien, o no hay, o están abriendo por mucho tiempo la entrada, o los operadores no están respetando las divisiones, no sé. O sea, son muchas cosas por las cuales puede haber una presencia de plaga. Y entonces, con este control de plaga que se hace mediante un proveedor, se identifica, pues, cuál es la fuente para atacarla.
Pues en este caso, pues no, siempre se deben de tomar medidas preventivas. Y hay igual, o sea, así como proveedores de, no sé, de las instalaciones para manejo higiénico, de los utensilios para manejo higiénico, de control de plagas también hay para manejo higiénico, algo tan sencillo como son las coladeras deben de tener ciertas trampas para que no se metan ahí bichos. Fíjense, algo tan importante como quitar equipo en desuso, el manejo de los desperdicios, como les decía, los residuos y chatarra, quitar maleza o hierbas, el encharcamiento de drenaje insuficiente o inadecuado, o por ejemplo en el caso de, no sé, de una empresa, ¿no? Todos sus residuos los estaban queriendo hacer una composta, entonces todos los echaban en un mismo lugar. ¿Qué generó eso? Una plaga de hormigas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como les decía hace rato, los residuos, cómo se manejan, dónde se desechan, y si realmente es el lugar donde se desechan, pues no constituye un peligro mayor para la producción. Los drenajes, les decía, deben de tener cubierta apropiada, y bueno, todo eso viene incluido en un plan integrado de plagas. Y algo muy importante, ya les había comentado que hay cosas que se hacen antes, durante y después de la fumigación, pero lo más importante es que la fumigación se debe de evitar en lo mayor posible. Es decir, los tiempos de fumigación deben de ser lo más prolongados posibles, más alejados posibles, porque de lo que trata es que tú hagas un manejo integrado de plagas que evite el uso de plaguicidas, porque esos plaguicidas pueden constituir una contaminación química en el producto. Los plaguicidas no deben de estar ahí en el área de producción y deben de ser manejados con un servicio externo y profesional. Y si se aplica, digamos que la empresa es muy chiquita y la aplican ellos mismos, pues debe de haber registros, deben de haber cuestiones de seguridad. Acuérdense que deben de llevar su ficha técnica, todos los equipos, los productos químicos y los equipos que se utilizan, la licencia sanitaria de donde se está tomando. Son muchos datos que se tienen. Debemos de ser como muy quisquillosos a la hora de estar revisando lo que nos están dando o lo que vamos a aplicar en el producto, porque ya les decía, pues eso constituye un riesgo para el producto. El manejo de residuos, pues ya lo comentamos hace rato, deben de revisarse dónde se ponen, cómo se retiran y dónde es la disposición final. Todos los recipientes deben de estar identificados con tapa y también asegurar que realmente se aplique esa separación. Es muy fácil que los residuos al final se junten, como lo que pasa en el TEC, ¿no? Se supone que tenemos diferentes colores para cada residuo, pero al final, si las señoras no están capacitadas o si no se tiene el suficiente compromiso o si los mismos operadores, que en este caso serían los alumnos, no hacen la separación correcta, pues al final todo se une y todo se desecha igual. Entonces, algo bien importante es que a pesar de que tú tengas las mejores disposiciones o, por ejemplo, el equipo, pero si el personal no lo aplica, pues entonces pues no va a servir el sistema de gestión. Acuérdense que todo esto tiene que ver con mucha capacitación, mucha supervisión, mucha constancia para asegurar que estás estandarizando todos los procesos. Y algo muy importante, básico, lo que les decía, esto es básico, aunque suene redundante, pues es eso, o sea, si tienes un lugar para disponer un residuo y no lo respetas, pues no tiene caso que tengas ese lugar para disponerlo, ¿no? O tampoco tiene caso que esté documentado, que esté escrito. Y son como hábitos, son prácticamente hábitos
de la empresa, del personal. Y ahí se nota mucho cómo es el personal. Y bueno, con respecto a salud e higiene, el personal debe presentarse aseado. Hay lugares en donde ponen como las duchas, regaderas para que se puedan bañar o asegurar que se estén bañando diariamente el trabajador antes de entrar a la jornada. La ropa debe de estar limpia. No pueden sacar el uniforme de la empresa, o sea, no pueden salir vestidos uniformados pues de la empresa. Tampoco sacar los zapatos. Si están enfermos tienen que ir a servicio médico para evitar que ellos contaminen biológicamente al producto, pues de cualquier tipo de infecciones, ¿no? Respiratorias, intestinales. Lavarse las manos. En la industria alimenticia es como ahorita, ¿no? O sea, por cada cosa que hagas, si tú te quitas de tu línea de operación, te tienes que estar lavando las manos. Si tú sales de tu máquina y, no sé, por ejemplo, haces limpieza, recoges algo que se te cayó, tienes que lavarte las manos. Bueno, hay empresas que utilizan personal exclusivo para la limpieza para evitar que el operador tenga que estar saliendo y entrando o por ejemplo les ponen siempre a un ayudante auxiliar precisamente para eso, para que el ayudante, digo, el auxiliar de operador, ¿no? Para que él pues esté haciendo esas maniobras y el operador únicamente esté enfocado a la operación, bueno, a la máquina. Cubrebocas, que como les decía, es como prácticamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cubrebocas, la copia de seguridad, todo eso, pues el cabello corto, son cuestiones de higiene. No se puede consumir producto, fumar, masticar chicle, comer o beber, estornudar en la línea de producción. Por eso es importante que si estás enfermo, pues mejor te salgas o vayas a servicio médico. El uso de guantes, pues yo no lo recomiendo, la verdad es que no, porque de todos modos, si tus guantes se ensucian, pues puedes contaminar el producto. Lo más importante es que te laves las manos cada vez que estés utilizando, o más bien que cada vez que pues hagas algo diferente a la operación. Lo mismo que dice aquí, ¿no? El uso de guantes no exime el lavado de las manos antes de su colocación. Debe estar aseado diariamente con uñas cortas, sin barniz, sin ningún tipo de pintura. No puedes utilizar pues aretes, collares, no puedes utilizar celular ahí dentro. Pues a lo mejor las personas que están, no sé, como supervisando, pues sí tienen esa, o no se les aplica esa restricción, pero sí es importante pues que no se utilice nada de eso. Entonces eso es con respecto a salud e higiene del personal. Luego vamos con el transporte. Pues ya les decía, el transporte, sobre todo en el transporte hay que eliminar el riesgo de plagas y de contaminantes, porque ahí pues es donde se pueden ir, y también los olores. Si los transportes están limpios, pues vas a evitar la contaminación. Una muy buena práctica que utilizan en Oxxo es que cada vez que llega una camioneta de repartir, tienen un lugar especial para el lavado del transporte. Van y todo lo lavan para evitar esas contaminaciones. Es el lugar en donde he visto mucho mejor la gestión del transporte. En capacitación, creo que ya me regresé. De capacitación, documentación y registros, pues ya les había comentado, lo más importante pues es asegurar que la capacitación, en la capacitación hay que conservar toda evidencia de capacitación. Una evidencia puede ser lo que ahorita estamos haciendo, por ejemplo, una reunión en Zoom o una capacitación, o por ejemplo, en este caso tenemos estas diapositivas que son también una evidencia. Una lista de asistencia también es una evidencia.
Todo eso son buenas prácticas de manufactura, porque es muy fácil que se te olvide. La verdad es que, no sé, arrancas con una capacitación y lo más importante es compartir la información o el conocimiento o adiestrar a la persona. Pero si no guardas esa evidencia, pues difícilmente te van a creer que la existe. A menos que asegures que el personal que está ahí, si recibe una entrevista, si le preguntan, pues conteste correctamente. También es otra evidencia. En documentación y registros, pues ya les decía, eso ya yo creo que nos lo podemos saltar, es lo que ya les había comentado, prácticamente es como que vayas a... Si tu documentación cumple con cualquier dependencia gubernamental, por así decirlo, ¿no? Si tú le llevas un formato, un registro, más bien un registro que tengas dentro de tu línea de producción, alguien que está en el gobierno y te diga, está bien, porque no tiene tachaduras, enmendaduras, porque tiene, tiene la información adecuada, no tiene uso de corrector y todo eso no está manchada, pues entonces pasa, está bien. Y acuérdense, otra cosa tan importante es que debe de ser hecho a prueba de tontos. Entonces, toda tu información pues debe de ser muy descriptiva para que cualquier persona que sea de la empresa o no, la pueda entender. Entonces, bueno, de los tips para la documentación, se debe de generar para recepción de materias primas y material de envase, para la fabricación, para el almacén y distribución, para los rechazos, para el equipo e instrumentos, para la limpieza, para el control de plagas, para la capacitación del personal, y pues sí, ahí está. Todo esto son tips de documentación. También esto ya lo vimos en la elaboración de los procedimientos. Acuérdense que en los procedimientos tienen formatos que realizar. Y bueno, pues en general es la documentación que se te requiere, pero hay muchísima más. Todo lo que sea evidencia, pues nos va a servir para ello. Luego, información sobre el producto, pues deben de contar con una clave, les decía, deben de estar identificados. Bueno, pues ya eso es todo con respecto a la información del producto. El retiro del producto, también ya les comenté a grandes rasgos lo que tiene que ver con el nombre y teléfono del responsable en caso de que el producto deba de retirarse del mercado, y el teléfono para dar información al consumidor. Ese es el plan de contingencia, es decir, si realmente nos llegara a pasar en la empresa, ya se sabe cómo reaccionar. Una de las cosas más importantes es quién va a dar esa información, o sea, el responsable, y de qué manera el cliente se va a comunicar con nosotros. Todos estos registros tienen que ver con esa retirada del producto. Entonces, dentro de los tips que nos da esta norma es que todos estos puntos deben de llevar los registros que se hacen cuando se retira un producto. Acuérdense, ya les había platicado de los retiros de productos. En el caso de los juguetes de Mattel, es el que recuerdo más que les he comentado, que tiene que ver con que estaban contaminadas, la pintura de Mattel estaba contaminada con plomo y tuvieron que sacar todo ese producto del mercado. Entonces, esta información, o bueno, en esa situación, ellos tuvieron que haber recabado toda esta información. Y bueno, hasta aquí ya terminamos. Le quité algunas partes, le quité a esta presentación el ejercicio de identificar las buenas prácticas. Les decía, esto estoy segura que lo van a utilizar cuando entren a cualquier empresa. Entonces, por eso se los di, para que lo tengan claro, o sea, que, pues no sé, como novatos, yo sé que a lo mejor cuando entren a la empresa, pues van a llegar así como que, pues todo les va a asombrar, ¿no? Todo va a ser como digno de admiración, pero también hay ciertos principios que hay que tomar en cuenta, como estos que les estoy comentando, para que, pues, no sé, a lo mejor tengan una mayor orientación al respecto. Les digo, son básicos y yo creo que son fácilmente de recordar, y también son fácilmente de aplicar.
muy probablemente también les llegue a tocar aplicar algo de esto. Bueno, y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención, jóvenes, por su audiencia, por su presencia. Me da gusto saludarlos, saber que están bien. Y pues no sé, algún comentario que quieran dar, algo que me quieran comentar. Ya no se nos cortó en esta ocasión la transmisión y espero que también haya, bueno, en sus casos los dispositivos lo hayan escuchado bien. Inge, dejó, en el grupo había dicho que teníamos que conectarnos y entregar una reflexión de la experiencia de recibir la clase y notas del tema que vimos. Entonces decía que era para, bueno, dice que es para hoy. No sé si tengamos que entregarlo o cómo lo tenemos que entregar o ok. O cómo es eso. Sí, pues no, ya no es posible para hoy porque, bueno, ya es tarde, ¿no? Pero, bueno, hoy sí se hizo la clase, pero sus notas o su reporte, su reflexión que les pedí, me la pueden entregar el lunes. ¿Por qué medio se la vamos a entregar, Inge? ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Okay. En un reportito ahí en Word, rápidamente. A ver, déjenme ver. ¿Lo hacemos acerca de la exposición? ¿Perdón? ¿Lo hacemos por privado? ¿Le mandamos el mensaje por privado o en el grupo mismo? O... En el grupo, está bien en el grupo, por favor. Ah, ok. ¿Algo más? ¿Es con respecto a la exposición de ahorita? Sí. Sí, tiene que, a ver, es que estoy buscando el mensaje que les mandé. Conectarse, entregar una reflexión de la experiencia de recibir la clase vía remota y notas del tema central. Eso es lo que les estoy pidiendo. Entonces, sobre todo es como la reflexión para saber qué mejorar, qué sí funcionó, qué no funcionó, lo que decía, ¿no? A lo mejor podemos utilizar la aplicación que tengan, como por ejemplo el audio que se vicia. Eso con respecto a la reflexión. Y con respecto a las notas del tema central, pues son las notas que hayan tomado de lo que ahorita les explico. 5. Disponemos de 9 cajas de plantas. ¿Algo más? Cada una para plantar, para plantarlas. Bueno, ya hay el problema, ¿no? Creo que ya no, Inge, creo que ya no. Ok, bueno, pues nuevamente me despido, jóvenes, muchas gracias. Entonces, el lunes me entregan ya su reporte, su reflexión. Nos vemos. Les voy a mandar, bueno, voy a subir el video y les voy a mandar el link para que lo puedan revisar. También puedo apoyar para comprobar si, bueno, el problema que